60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Bueno, como escuchábamos ya, finalmente el gobierno ha anunciado los nuevos precios de las gasolinas Extra y Ecopaís. Esto tras la eliminación parcial de los subsidios a los combustibles. ¿El gobierno de Noboa ha encaminado la política fiscal del Ecuador o ha encarecido la vida de los ciudadanos? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Henry Cucalón, exministro de Gobierno. Henry, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. El gusto es mío, buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes de FM Mundo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista. El aumento que estamos conversando de las gasolinas ocurrirá dentro de un sistema de banda que no permitirá que el precio suba más del un 5% ni que se reduzca por debajo del 10% mensualmente. El precio del galón de gasolina Extra y Ecopaís en Ecuador se sitúa en $2,46 y con el incremento se ubicará en 2,72. Según el Ministerio de Economía, aún con el incremento se ubica pues por debajo del costo promedio en la región. Con este anuncio, Henry, Noboa ha conseguido finalmente implementar un sistema de eliminación de subsidios sin el costo político que los dos anteriores gobiernos no pudieron enfrentar. Es una medida correcta, porque ese era un subsidio ineficaz, porque no le llegaba a los más pobres y vulnerables del país. Lamentablemente llegaba también al crimen organizado, al contrabando y a personas que sí tenían los recursos. Me parece que es loable que esos recursos que el Estado se va a ahorrar estén enfocados en la protección social, fundamentalmente en lo que se refiere a educación y salud, y también he escuchado que tiene que ver con los bonos de asistencia. Esa es la razón de ser del Estado. Ahora bien, ¿qué yo rescato de algo? No tanto el gobierno, y me parece bien que haga lo correcto, del resto del sistema político. Tiene que existir una madurez democrática para comprender que en esto tenemos un rumbo compartido. ¿Por qué digo aquello? Porque anteriormente, si alguien tomaba esta medida, no solamente que había amenazas, no de protestas, que son legítimas y legales en democracia, sino de levantamiento, caos, anarquía y de otros sectores políticos que, estando de acuerdo que esta es una medida necesaria, con ciertos problemas, pero necesaria, querían ver que las cosas ardan por cálculos políticos, por egoísmo, y no le importaban los intereses del país. Así que me parece correcto que se tome, que se entienda que los subsidios que un Estado puede dar, que son necesarios en algunas oportunidades, solo deben estar alineados a temas de los más vulnerables. Ahora, ¿usted considera que el gobierno de Noboa está aprovechando la aceptación que tiene el presidente para pues implementar estas políticas económicas, podemos llamarlas duras, porque han sido duras para los ecuatorianos, pero que no se habían logrado poner en marcha justamente en las anteriores administraciones? No solamente en las anteriores administraciones, en general vivimos ese problema. Básicamente es el retorno a la democracia, en un toma y daca salvaje de cálculos políticos. Los gobiernos no deben tener ninguna consideración electoral cuando deben tomar una medida que es oportuna. Por eso es que no cabe hacer una analogía, ni cálculos, ni reelecciones, nada. Se tiene que tomar lo correcto. Y si se tiene la popularidad, supuesta, siguiendo esa línea, bueno, debe ser para hacer lo que el pueblo necesita. Punto uno. Pero yo no dejo de rescatar de que, siendo necesaria, no se puede jugar con ese tipo de cuestiones. Y me lleva a pensar que podemos hacer lo mismo en otro tipo de situaciones también, como en el tema inclusive de seguridad, sin ningún tipo de reparo ni mezquindad. Es necesario que el país tenga una cuestión a mediano y a largo plazo, unas causas que son comunes. En otros temas va a haber diferencias, va a haber contraste, va a haber peleas en el buen sentido de la palabra. Pero esto es algo que tenemos que asumir como Estado, no a los subsidios ineficientes. Pero Henry, sin embargo, la aceptación del presidente Noboa ya sostuvo un incremento de 3 puntos en el impuesto al valor agregado, el IVA. Eso un poco más discutido, porque en cambio el presidente en campaña había dicho que no iba a subir los impuestos, lo cual refleja que la realidad
educa y que en la campaña los candidatos y principalmente en los debates dicen muchas cosas que no se pueden poner en práctica. Los impuestos que son necesarios para poder desarrollar una sociedad, porque de los impuestos nacen los recursos con los cuales hay medicina y educación gratuita. Tiene un componente adicional. Recuerde que en esa reforma tributaria para mí la Asamblea cometió una ilegalidad. Puso contribuciones especiales cuando no tenía iniciativa tributaria. Creo que fue una carga muy fuerte. El debate de que haya una estructura de ingresos e inclusive un aumento, no el del 15%, pero un aumento de los impuestos al IVA para que haya ingresos para seguridad, creo que la sociedad, después de un debate y de una pedagogía de comunicación, también existe una madurez, es decir, que era lo necesario, más allá que a nadie le gustaría pagar más impuestos, ¿no? Pero han sido entonces los ecuatorianos quienes han tenido que enfrentar económicamente la crisis fiscal del país. Algo muy, muy duro, por problemas que se venían acarreando hace muchísimo tiempo. Y te voy a poner un ejemplo. Muchas medidas que son necesarias que se tomaron, como por ejemplo en su momento el aumento del salario de los profesores, se tomaron en el año 21, una ley, nunca se dijo el financiamiento, y ese es el problema, le vamos poniendo una cantidad de egresos al Estado y no le decimos cuáles son los ingresos. Entonces no crean que muchos gobiernos no lo hacen porque no quieren, porque esconden la plata, es por un tema estructural de falta de ingresos. Lo importante del tema del IVA es que son ingresos permanentes. Recuerda que los ingresos no permanentes, que son los no tributarios, los del petróleo, cada vez van a disminuir, claro. A disminuir, exactamente. Pero ahora, este incremento del IVA contó con el apoyo implícito de los demás partidos políticos por que fue aprobado el paquete de reformas tributarias en la Asamblea, y también las últimas votaciones del Legislativo demuestran ese apoyo que tuvo el gobierno. Sin embargo, pues el oficialismo se ha quedado políticamente solo por la ruptura con el Partido Social Cristiano y también con la Revolución Ciudadana, y pues las pugnas que ahora vemos con los de Construye, ¿no? ¿Considera usted que Noboa está cometiendo los mismos errores que Guillermo Lasso al alimentar esta narrativa de una asamblea que obstruye el paso del desarrollo del país y también esa decisión de eliminar sus alianzas? Los errores que cometen muchos gobiernos, no particularicemos. Recordemos que hace algunos años alguien dijo vamos a gobernar desde la oposición, desde el Congreso. Muchas veces los presidentes también tienen que reaccionar. Hay que ver quién tira la primera piedra. El presidente Noboa dijo que no creía en los anti, que tenía techo, que creía en los pro. Ahora resulta ser que está peleado en la práctica con medio Congreso. En el ínterin sacó algunas leyes importantes para su gobierno, otras para el país. El tema se resquebrajó, si se cabe la palabra, a partir de abril, cuando la moneda de cambio de un grupo político, que era el señor Glass, se le agotó. Porque seamos claros, muchas cosas igual no se iban a poder sostener por los tiempos electorales, ¿ya? Porque hay gente que solo lo ve desde el punto de vista de los votos. Yo saludo que la Asamblea y el presidente hayan podido tener acuerdos en algunas leyes. No es tanto importante con quién, sino el para qué, que haya un objetivo, una causa común. Si es legítima, si es social, mejor caso aún. Ahora está viviendo lo que viven muchos. Ahora, el carácter intemperante, que es uno de los problemas de la institucionalidad del Ecuador, en este caso ahorita, es compartido. Es compartido. Me has citado casos de otros presidentes, te puedo relatar mucho el retorno a la democracia. Hay muchas veces que es la Asamblea la que dispara primero, ¿no? Bueno, pero recordemos que al final del día Guillermo Lasso no logró ni siquiera terminar el periodo presidencial por la falta de apoyo que tenía la Asamblea. Claro, ¿cómo dificulta esa relación que hoy estamos viviendo también? Una salida anticipada, porque recordemos que desde el primer día de gobierno le anticiparon que iba a durar 6. Hubo muchas intentonas, unas de frente, unas golpistas, derrocamientos, juicios políticos, cesaciones. Fue un momento complejo desde el primer día. Eso me imagino que fue lo que el actual presidente se quiso evitar el primer día con ese discurso tan profundo de los pro y los antis, por así decir, y ya vemos la realidad del momento. Mire, mientras haya oposición de alternativas firme, mientras la dureza no se convierta en bajeza, mientras no se caiga en la conspiración,
Ese es parte del juego de la democracia. Pero usted realmente cree, me quedé pensando en lo que dijo de que hay una madurez política también desde la Asamblea. Haber aprobado eso. ¿No hay detrás siempre un interés político? No, yo dije madurez política en general y me sumo porque doy una prueba de aquello. Si yo pensara solamente en lo que va a pasar el día de mañana, yo no le dijera que el retiro de los subsidios es correcto. Mucha gente ha pensado eso en los últimos años y no lo han querido decir porque quieren ver arder a su rival para poderle ganar. Mucha gente especula que a un gobierno le vaya mal para ver si a mí me va bien. Yo no juego y no tengo ese tipo de práctica. Me refiero a la madurez en general. Le voy a poner otro ejemplo de madurez. Ahora, se puede perder. Depende de quién prende la mecha. El 9 de enero, cuando hubo los ataques terroristas concertados, lo cual demostró que no era contra un presidente en particular el ataque, el crimen organizado, sino contra la sociedad y contra el Estado, todos los grupos políticos respaldaron al presidente, lo cual es correcto. Ahora, hay problemas, ahora hay deficiencias, unos índices han cambiado, etc. Ahora hay una elección presidencial cerca. Pero para que vean que el tema es complejo, no es tan simple. No siempre ha sucedido antes. Ahora hay cierta racionalidad a entender que esto no se resuelve con un levantamiento y con más caos y con más anarquía y otros viendo cómo actúan con mano ajena para ver si se cae el que me cae mal. Valga la anécdota. No, eso no está pasando y eso habla bien. Y cuando uno no esté de acuerdo, estoy hablando de actores políticos en general, no solamente la Asamblea, proponer algo mejor, que tu alternativa sea mejor, que el rumbo que quieres decir, porque esto no es jugar al todo o nada, esto no es blanco y negro. La alternativa que propongo, el nuevo rumbo, el rumbo compartido, yo lo puedo hacer mejor aún, por poner un ejemplo. Y se me hace que usted ya está pensando en su futuro político. Bueno, yo he sido un servidor público y un político hace muchísimos años. Pero pensando en una candidatura para el 2025. No es ninguna novedad. Yo quiero seguir sirviendo a mi país, sí. Primero los conceptos, las propuestas y después las candidaturas. Estamos todavía a tiempo. ¿Pero se prepara para una candidatura presidencial? Yo me he preparado siempre para servir a mi país. Pero en una candidatura presidencial, ¿por qué en un cargo no? Por como supuesto, yo quisiera también aportar a mi país esa cuestión. Es una legítima aspiración que tiene todo ecuatoriano que quiere servir a su país. Pero si busca un cargo de elección popular, lo va a hacer con Creo, que ha anunciado pues su regreso con el Partido Social Cristiano, porque usted también fue militante del Partido Social Cristiano. Ya habrá momento de definir candidaturas. Lo importante son los planteamientos, la causa en común. No soy afiliado a Creo, de hecho creo que tiene su candidato. No era afiliado al Partido Social Cristiano, fui auspiciado por el partido. Muchísimas gracias por ese apoyo. 8 años inolvidables en la Asamblea Nacional. Fui parte del equipo de trabajo de Jaime Nebote en el municipio de Bequil, 8 años también, conozco bastante bien. Pero el momento de definición de candidaturas, después que los conceptos, planteamientos, propuestas y convergencias estén claras, todavía hay un tiempo. Y ha tenido una relación cercana, Construye, y lo digo porque revisando sus redes sociales, pues veo que usted repostea mucho de los conceptos de Construye. Bueno, sin ser afiliado a Construye, cuando algunos personeros, entre las cuales está la señora del Consejo Nacional Electoral, y algunos políticos avivaron su ilegítima e ilegal eliminación, como demócrata que soy, los respaldé. Y también he respaldado que se haya dado un acto de justicia con que le hayan devuelto algo que nunca le dieron haber quitado. Eso habla bien de la democracia en general. Hoy por ti, mañana por mí, porque así es la democracia. No crean que hoy día un gobierno o una funcionaria electoral le hace eso a un partido y mañana van a dejar títere con cabeza. Uno de los problemas que está en el Ecuador, porque hay aciertos en otros lados, es justamente que parece ser que hay quienes quieren debilitar aún más nuestra débil y precaria institucionalidad. Y si me preguntas si yo he conversado con la dirigencia de Construye, con el partido, sí he conversado. Entonces va con ellos. He mantenido diálogo con algunas fuerzas políticas. Pero el momento de las candidaturas... Me parece que lo veo más cercano a Construye. El momento de las candidaturas políticas y definiciones... O sea, no me quiere después. adelantar nada. Lo importante es que estoy conversando, estoy dialogando, que es algo legítimo en democracia. No hay por qué temerles. Lo que sí puedo adelantarle es que considero... Además es derecha, ¿no? Sigue su línea. Vamos despacito. No hay que temerle el tema de ideologías, por si acaso. No creo que hay un gran espacio para el centro político, ¿ya? Un gran espacio para el centro político, alejado de todo tipo de radicalismo y extremismo que no llevan absolutamente nada. Es el momento de las causas en común.
Sí, creo que ya decir izquierda y derecha también ya está un poco caduco, ¿no? Es importante, me encantaría. Una de las críticas que siempre se me hizo es que era extremadamente ideologizado en mis discursos en la Asamblea Nacional. Soy pragmático, tengo mis ideales, conozco el alcance de los mismos, pero este es un momento de sensatez y de racionalidad, de causas, de lo que puede unirnos más que separarnos. Y hay cosas interesantes que se pueden desarrollar. Hoy soy independiente. Henry, también quisiera tocar antes de despedirme de usted un tema que está ahora en la palestra, que es justamente estas declaraciones que dio el presidente Noboa en The New Yorker, esta revista estadounidense, y a su periodista John Lee Anderson. La canciller Gabriela Sommerfield se acaba de pronunciar al respecto. Ya señaló que no cabe duda que el objetivo del artículo era causar daño y romper las relaciones que son muy buenas con los diferentes países. Esas fueron las declaraciones de la canciller para evitar una ruptura diplomática con los jefes de la región, pues ya dijo Sommerfield que se han reunido con varios cancilleres la mañana de este martes para limar asperezas, pero que sí que mantenía que uno de los objetivos era pues dañar a Noboa en ese artículo, ¿no? De nuevo estamos viendo a un gobierno que ocupa la estrategia de decir que cualquier tipo de crítica es un ataque. Qué importante tu pregunta y reflexión, por partes, porque es un tema interesante. Uno, considero desatinadas las declaraciones del presidente. ¿En qué contexto? Si era entrevista abierta, si era coloquial, desatinadas. Dos, hay que dejar a un lado el tema de el mensajero o no. Ahora resulta que cualquier entrevista, que cualquier tema resulta ser que es una estrategia para dañar. No creo que sea así. Hay que entender el rol de la prensa, respetarla, entender que es un contrapoder natural, no hay por qué sorprenderse, y hay que dejar esas teorías conspiranoicas que cualquier crítica, cualquier editorial ya es porque quieren caer poco más en la sedición, y lo hicieron deliberadamente. Fue toda una estrategia de la persona para hacerlo caer y sacar y hacernos pelear. Y tercero, más allá que no concuerdo con las declaraciones de la canciller, quiero ser proactivo. Lo importante es construir relaciones y no destruirlas. Anteriormente, uno de los errores que se cometió en el Ecuador es ideologizar las relaciones exteriores, que creo que por ahí no va. Y señores, las relaciones con nuestros países hermanos y con la comunidad internacional deben ir mucho más allá de coyunturas y de desatinos. Yo le agradezco muchísimo, un gusto haberlo tenido, y espero que cuando lo vea la próxima vez pues me pueda decir con qué partido va a su candidatura y a qué cargo va. Aunque por ahí me suena mucho Construye, pero bueno, veremos. Así lo haremos. Muchísimas gracias, Henry. Nos acompañó Henry Cucalón, exministro de Gobierno. Notimundo a la carta.